cómo sería esa relación. Muchos se preguntan. 7 de la mañana con 36 minutos. Mañana se vence el periodo para el que fue designada la fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar. Son las 7 con 37 minutos. A esta hora ya está con nosotros de forma telemática el doctor Jorge Acosta Cisneros, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, a propósito de lo que queda en estos días, ya algunos días contados para el balotaje segunda vuelta electoral en Ecuador. Qué gusto recibirle. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Morena. No tiene el audio nuestro. Él no receta. Ahorita ya tenemos audio. Ahora sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido a este espacio Morena Noticias. ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias, abogado. Placer de verlo. También. Muy amables por la invitación. Vamos al tema proceso. Decisión popular de este día, domingo 13 de abril. Trascendental en el Ecuador. Doctor Jorge Acosta, como expresidente del Tribunal Supremo Electoral y protagonista en esa transición que hoy vivimos en el Ecuador, la justicia electoral, sus estamentos, requisitos para participar. Hay mucho que le podemos preguntar a usted, estimado doctor Jorge Acosta. ¿Es necesario ir poniéndole puntos en el oído a la ciudadanía de ese cambio trascendental y lo que hoy tenemos en la sociedad ecuatoriana? ¿Qué mira usted? ¿Qué lectura tiene de lo vivido hasta ahora? Bueno, realmente este periodo, este complemento de periodo que hemos tenido a nivel de gobierno realmente ha sido trágico, funesto, ha sido aterrorizante por la carencia absoluta de seguridad que hay en todo el país, a lo largo y ancho de todo el país. El viernes nomás, por ejemplo, aquí frente a mi despacho, fuimos asaltados, mi hijo y yo, nos bajaron los relojes, ¿no? Y no hay, pero a quién quejarse, las ciudades están desguarnecidas. Entonces, desde ese punto de vista, los ciudadanos esperamos con expectativa y con esperanza la cercanía, la proximidad de las elecciones, en donde queremos expresarnos para pretender cambiar el estado de las cosas con algún gobierno que precisamente se ocupe de solucionar los graves problemas que están suscitándose hasta el momento. En educación tiene usted problemas, en salud las dializadoras están impagas, no hay medicinas, no hay insumos, en fin, ¿no? En la materia que usted vea, encuentra usted problemas, ¿no es cierto? Y por otra parte, también nos preocupa el tema de la organización electoral. En lo que yo sé decir, la carpintería, o sea, la mecánica, está razonablemente estructurado, pero hay temas que destruyen la poca confianza que uno se tenía en el Consejo Nacional Electoral. Diga usted, por ejemplo, este pretendido cambio a última hora en el tema de las mesas electorales. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupa? Porque precisamente los cambios están ocurriendo en aquellos sectores y en aquellas mesas en donde el actual presidente de la República, el periodo electoral inmediato pasado, donde se eligió a él, perdió, ¿no? Entonces, nos llama la atención que únicamente esos cambios se dirijan precisamente a esos recintos, ¿no? Tal vez si encontráramos recintos donde la otra candidata también terció, etcétera, etcétera, ahí encontraríamos alguna justificación. Pero ponerse a cambiar única y exclusivamente a aquellos que afectaron al ciudadano presidente, eso ya nos levanta serias sospechas. Independientemente de del disparate que es prohibir
la fotografía que usted podía hacerla luego de votar para indicar por quién usted ha sufragado, quién ha sido favorecido por su voto. Eso no daña de ninguna manera ni siquiera la reserva del voto. ¿Por qué? Porque esa reserva le beneficia a usted como ciudadano. Pero si usted quiere renunciar a ella y publicitarla, pues bueno, es un asunto suyo. Es un asunto absolutamente suyo. Pero, sin embargo, ellos crean una manera de coartarnos, de impedirnos que ejercitemos la libertad, e inclusive bajo amenaza de unas multas, pero salvajes, porque van desde 9.200 hasta 30 y pico de miles de dólares. Y sin que haya una ley que contemple dichas sanciones. Usted como abogado conoce que para que exista una ley, para que se le pueda aplicar a un ciudadano una multa de carácter pecuniario y de carácter inclusive político, tiene que estar constando en la ley. Ahí está el principio de tipicidad. Cuando no existe una ley, no se puede hacer. Claro que ellos van a arguir, van a decir, lo que pasa es que en la ley encontramos una disposición que nos dice que cuando la ley guarde silencio, podemos reglamentar ese silencio y aplicar la norma en su contexto. Pero eso es referente a la organización general del proceso. Ya cuando usted aplica una pena, usted aplica una multa, aplica una suspensión de derechos políticos, ahí ya requiere de una ley específica que tipifique el acto que se pretende sancionar. Además de eso, es necesario también que se establezca una notificación con esa sanción, un periodo para contestar dicha sanción, otro periodo para efectos de ejercer el derecho a la defensa. Está consagrado por la Constitución de modo absoluto. ¿No es cierto? Entonces, todo eso tenían que hacer y no simplemente un parche tendiente a que única y exclusivamente se impida la publicitación de alguna preferencia electoral del ciudadano que ejerce su votación, ¿no? Entonces nos preocupa a los ciudadanos ese tipo de abusos de la autoridad, ese tipo de metida de mano de la autoridad. A mí eso sí me suena a fraude. Y debemos de tenerlo a como dé lugar, ejercitando nuestros derechos sin temor a que nos multen. Jorge Acosta Cisneros, usted siempre ha sido frontal y más que nada y que todo ha encarado en la vida, le he visto y le conozco, doy fe en la función pública, en el ejercicio profesional, como abogado, litigante y con argumentos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el texto constitucional, me guste o no, haya votado yo o no por él, hay ciertas líneas en materia electoral y me preocupa que solo pasen y pasen sin ser observados y analizados aspectos esenciales. ¿Cuál es el objetivo principal? Y usted estuvo en estas escenas de un organismo como el Consejo Nacional Electoral. El objetivo principal en todas las fases de un proceso. Siempre hasta pregunto, doctor, ¿por qué se hacen elecciones en tiempo de invierno? Ahí hay otra controversia. El día de ayer ha dicho algo el organismo electoral por problemas de las precipitaciones, la estación lluviosa que se predice, porque todo está perfilado, Dios primero, la madre naturaleza. De pronto el día domingo ni llueve. Pero siempre me preocupa por qué se hacen elecciones en tiempo de invierno en una sociedad ecuatoriana como la nuestra, la única que tenemos. Bueno, nos llamaría la atención que se haga en invierno siempre y cuando se hubieran tomado recaudos para que el sufragio ocurra en sectores donde dicho invierno no suele afectar mayormente a los inmuebles, a las calles, a las vías, a las plazas, etcétera, etcétera, ¿cierto? En donde sea de fácil acceso. Pero no, le dejan ahí mismo en las mismas escuelas destartaladas, carentes de servicios básicos y en aquellos sectores en donde
no se ha visto la obra pública y están en un terrible estado que permite inclusive que se estanque el agua y afecte a la población. Peor aún en este evento tan importante para la vida nacional. Entonces todas esas cosas le quitan a usted la esencia de lo que es la institución, la autoridad electoral. ¿Cómo se le decía antes a la autoridad electoral, al Tribunal Supremo Electoral, y cómo debe seguirse diciendo al Consejo Nacional Electoral? Consejo Nacional Electoral, garantía de la democracia. ¿Sentimos los ecuatorianos que nos están dando garantías en la democracia? Yo creería que no. Yo creería que se están cometiendo tropelías y abusos que deben ser observados y sancionados luego de que este periodo se termine. Luego de que estas gentes, que en este momento no se les puede topar, ora por el periodo electoral, ora porque tienen beneficios de carácter gubernamental, pero ya se les termina el periodo indebida e ilegalmente prorrogado para que se vayan a su casa y las próximas autoridades de control tengan el suficiente valor civil como para sancionar a estas personas que tanto han abusado de nosotros. 48 minutos, doctor Jorge Acosta Cisneros, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es su criterio respecto a que el Tribunal Contencioso Electoral le suspendió los derechos políticos a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad? Posterior a eso, el presidente y candidato Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo nuevamente encargando la vicepresidencia a Cynthia Yeliber, pero pocos días después, la Asamblea Nacional reconoció y certificó que ella no ha perdido su condición de vicepresidenta de la República. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador y qué debería pasar con este tema? Bueno, en el Ecuador está pasando que existe un irrespeto total por la Constitución y por la ley. ¿No es cierto? Se la pasan por sálvase a la paste a la Constitución, no les importa absolutamente nada. Inclusive, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional, siguen con el mismo rumbo violando la Constitución. Ni siquiera les importa que el no cumplimiento de la decisión, de la disposición, de esa orden de autoridad legalmente constituida esté sancionado con un reproche penal por la ley penal. No les importa. Están por encima, creen que están por encima del bien y del mal, por encima de la Constitución, de la ley, sea civil, sea penal, sea electoral. ¿Usted ha visto que prácticamente hay un juego con por lo menos una cancha con un gol abandonado? ¿Qué está sucediendo? Que el señor presidente de la República hace campaña sin haber pedido permiso. Eso inclusive está sancionado con la pérdida de la dignidad que eventualmente pudiera obtener en elecciones, pero con rompimiento de ese tipo de disposiciones legales, ¿no? Él hace campaña, él saca a los niños, inclusive vi que una hijita suya, me parece que es la niña mayor, que está saliendo en campaña, pues acompañando en la tarima a su padre y a su madrastra, ¿no? Eso tiene sanción electoral, sanción política, sanción pecuniaria. Eso implica, todas esas cosas implican destitución y o pérdida de la elección de la dignidad alcanzada. Pero sin embargo, lo siguen haciendo. Y se sigue, por ejemplo, en este caso de este señor, de este mercenario del grupo Blackwater. Lo traen acá. Se supone que lo traen a asesorar en seguridad, pues, ¿no es cierto? Pero no. Viene él con dos de sus acompañantes, con dos, como si entre los tres pudieran arreglar el problema de la seguridad en el país. Hacen una pantomima de detener a un poco de gente en uno de los barrios marginales de Guayaquil. Y bueno, ya se dan lija con eso, diciendo que maravilla que han venido este señor. Pero a continuación, un periodista conocido
cuyo nombre se me escapa por el momento, le hace una entrevista y se dedica muy activamente a hablar mal de una candidata del líder de ese grupo político. Habla mal de Venezuela y dice que si es que no se vota por el presidente candidato, nos convertiremos en Venezuela. ¿A qué vino? ¿A dar seguridad o a hacer campaña? No me sorprendería que después de las elecciones, este señor, agarrado su chequecito, coja y se vaya a Estados Unidos. Según hay informaciones de prensa y de redes sociales, etcétera, algo parecido les hizo ya a los opositores en Venezuela y a los opositores que están también en Miami, pero con la diferencia de que a ellos les sacó una cantidad impresionante de dólares, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen ver la necesidad de que todos los ecuatorianos, en el sitio que estemos, cuidemos las elecciones y cuidemos la democracia para impedir que haya algún fraude de estos, no de conteos, sino de estos que están ocurriendo en estos momentos, que dan ventajas indebidas. El objetivo principal en ese hilo conductor, organizar, dirigir, vigilar, garantizar procesos electorales, CNE hoy, ¿no? Antes Tribunal Supremo Electoral, como tenemos, lo que hay, lo que dice el texto, en apego, en sujeción a lo que dice el texto constitucional. Pero el tema licencias, establecido en la norma constitucional, así como le preguntaba a mi compañera sobre las situaciones de lo que da y establece el texto constitucional, a pesar de que usted también ya lo fue refiriendo, hay precedentes constitucionales. Hoy la Corte Constitucional se ha pronunciado antes del cierre de la primera vuelta. Se ha vuelto a pronunciar ahora, en este mes de marzo. Pero aquí, bien orondos, ¿cuánto daño le hace? ¿No es el organismo electoral la máxima autoridad en una parte de este proceso que se aprueba? Porque es un pleno. Entonces, dice el pueblo llano, sin andar con muchas situaciones de estricto orden técnicas, jurídicas, el que puede lo más en derecho y en derecho constitucional, puede lo menos, pues, maestro. ¿Cómo es que no puede hacer nada el organismo electoral ante estas cosas? Eso es lo que se dice. Pero, por ejemplo, en tratándose del presidente de la República, que es el que puede lo más, efectivamente puede lo menos. ¿Pero en qué ámbito? En su ámbito. En el ámbito del poder ejecutivo. Del poder ejecutivo. Es decir, él, pudiéndolo más, podría ir a cerrar las casas de tolerancia, los lugares de tolerancia de la 18 allá en Guayaquil, por ejemplo. O ir a controlar precios, etcétera, etcétera, que son tareas del Ejecutivo. Entonces, ahí sí puede incursionar haciendo caso a este aforismo jurídico. Pero no puede irse a meter, siendo titular del Ejecutivo, en el Poder Judicial. No se olvide que es un poder, el judicial, el electoral, etcétera. Ahora ya hay 5, antes habían pocos, ahora hay 5. Y entre ellos está el electoral. No se puede ir él a meter en actividades electorales sin acatar lo que dice la Constitución y la ley. Aquí no solamente está fallando él por las intromisiones que está haciendo, por las omisiones en las cuales está incurriendo, sino también tiene omisiones el Consejo Nacional Electoral por no ejercitar su poder de control. Igual sucede con la Contraloría. Se están utilizando a vista y paciencia de todo el Ecuador, e inclusive de la comunidad internacional, bienes y recursos públicos para la campaña del presidente de la República. ¿Quién dice nada? ¿Quién dice algo? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Qué ha dicho la justicia ordinaria por los excesos que ha cometido el presidente de la República? Se han investigado las denuncias potentes que exigen en cuanto a contratación pública, en cuanto a exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
de las que todos los ecuatorianos estamos preocupados. ¿Se ha hecho eso? ¿Se ha iniciado una investigación? Yo creería que no, pues no. Yo creería que no se ha iniciado. Entonces, todos estos estamentos están siendo un poco culpables de lo que está sucediendo con nuestra democracia, con nuestro país en general. Porque inclusive, mire, yo de la primera Corte Constitucional tenía mucha esperanza, porque ahí hay 2 que 3 jueces que realmente gozan de prestigio y del aprecio de nosotros los abogados, en ejercicio de los abogados litigantes. Pero ahora veo, con esta resolución que lanzaron sobre el tema, sobre el tema de las fotos estas que uno debe o no debe tomarse en el momento del sufragio, realmente es una sentencia que, aparte de no decir nada, agrede el sentido común y agrede el mismo derecho constitucional. De modo que todo está rompiéndose en nuestro pobre Ecuador. Y es hora que ayudemos a que se compongan todas las circunstancias que le están aquejando, porque caso contrario vamos a quedar en las patas de los caballos y vamos a tener que apagar la luz y bajar la lámpara. No quedaría más. Queremos agradecerle a usted, doctor Jorge Acosta Espinosa, por haber aceptado estar aquí en Radio Morelia. No me diga Espinosa, mi mamá se ha de enojar. Mil disculpas, es mi apellido, discúlpeme. Gracias. Yo soy Cisneros, el Alberto es de los Acosta Finos. Y le tuvimos hace un rato a él en el programa. Sí, lo veo. Sí. Nos agrada mucho. Es un gran tipo. Yo le tengo mucho aprecio y respeto. Ha estado con nosotros el doctor Jorge Acosta Cisneros, y han llenado hoy expresidente.